Bueno, iglesia, hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado enseñando sobre los yo soy de Jesús. Es lo que hemos estado predicando y hoy vamos al tema número 5 de esta serie. Y el tema de hoy es: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Eso es lo que vamos a estar predicando. Y el mensaje vamos a estar basándolo en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 1 al 10. San Juan, capítulo 10, versos del 1 al 10. Y me dicen amén. Vamos a leerlo primeramente y luego vamos a estar viendo algunas cosas importantes e interesantes para entender por qué Jesús dice: yo soy la puerta. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Wow. Hermanos, qué hermoso es este pasaje que acabamos de leer. Pasaje que va seguido no solamente de lo que viene hablando atrás, sino de lo que sigue todavía, porque eso vamos a estarlo viendo en las próximas enseñanzas en este caso. Pero en este pasaje hay algo interesante, y es que Jesús aquí usa un discurso, pero este discurso es una alegoría. Lo que él está hablando es una alegoría. Ahora, ¿qué es una alegoría? Una alegoría es una figura en que consiste en hacer un discurso por medio de varias metáforas consecutivas. Varias metáforas consecutivas. Una metáfora es una comparación. Esas son metáforas, comparaciones, en este caso consecutivas, en un sentido literal y otro figurado, al fin de dar a entender una cosa expresando otra. Ya que ellos no entendieron, esto es interesante, ellos no entendieron, como lo vemos en el verso 6, vamos a ver el verso 6, dice la palabra, verso 6 del capítulo 10, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, esta alegoría que él hace, que es una serie de metáforas, es donde la alegoría tiene que ver con la puerta y el pastor. Tiene que ver con la puerta y el pastor, y es lo que vamos a estar enseñando, pero hoy nos vamos a enfocar en la puerta. En eso nos vamos a enfocar hoy, cuando él dice: yo soy la puerta. Entonces, esa historia, esa alegoría es donde él da una comparación. Por eso Jesús les da toda una enseñanza a los judíos y líderes religiosos que no creían en él, como lo hizo el ciego que creyó en él y lo adoró, en el capítulo anterior de Juan, capítulo 9, del 35 al 41, que es el contexto donde Jesús empieza a hablar acá, y él empieza esta alegoría. Hermanos, no podemos separar la palabra de lo que él venía enseñando. Recuerden que él acababa de enseñar, yo soy la luz, que fue lo último que vimos. Pero cuando él dice yo soy la luz, él le hace un milagro a un hombre ciego de nacimiento.
Pero este hombre ciego de nacimiento, cuando él recibe la vista, ahora Jesús se le presenta, y este hombre, cuando Jesús se le representa, él cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida, y dice la palabra que este ciego ahora se postra y adora el nombre de Cristo. Hermanos, la escena es la misma, esto no ha parado todavía, y en ese momento donde están ahí los fariseos, están ahí los escribas, los maestros de la ley, recuerden que ellos no creyeron en ese milagro, y ellos más bien hablaban de Jesús y hablaban mal de Jesús, y es ahora donde Jesús da esta enseñanza. Donde ellos están ahí probablemente estaba el que era ciego, también probablemente estaba cuando Jesús empieza a hablar todo esto, en este caso. Entonces él les da una enseñanza utilizando la figura de los pastores con sus rediles, ya que en aquel tiempo, hermanos, eso era muy normal. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, hermanos, donde uno va a zonas más rurales, más apartadas, más de campo, es muy normal usted encontrarse, en este caso vamos a hablarlo de esta forma, rebaños de ganado. Es muy normal. Ok, en aquel tiempo era muy normal los rebaños, pero en este caso de ovejas. Y cada rebaño de ovejas pues tenía un pastor, alguien que se encargaba de cuidar aquellas ovejas. Entonces en aquel tiempo eso era muy normal. En los pueblos habían corrales comunales. Habían corrales comunales. En este caso, cuando uno habla de algo comunal, por ejemplo, el salón comunal, entonces significa que el salón, entre comillas a veces, pero el salón es para toda la comunidad. En este caso, ellos tenían corrales que eran corrales comunales. Eran para toda la comunidad, para todo el pueblo. Eran corrales ya hechos, en este caso de piedras. Ellos los hacían corrales de piedras, con una cierta altura para que las ovejas simplemente no se brincaran, no se tiraran. Y entonces eran, en este caso, corrales comunales, donde se metían todos los rebaños de los vecinos cuando venían a casa por la noche. Y estaban protegidos por una puerta física. O sea, estos corrales tenían una puerta física, una puerta literal en este caso. Había una puerta ahí, literal. Por una puerta física en la que solamente el portero tenía la llave, y a eso se refiere Jesús en San Juan 10, versos 2 y 3. Vamos a ver versos 2 y 3. Dice la palabra en versos 2 y 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, solamente el verdadero pastor de aquellas ovejas. Ahora eran diferentes tipos de ovejas. Y llegaban diferentes tipos de pastores porque eran distintos rebaños, pero solamente el que era realmente pastor, en este caso, podía llegar al rebaño, en este caso. Verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Entonces había una puerta donde el pastor llegaba, abría la puerta, en este caso, y él llamaba a las ovejas y las ovejas salían. Recuerden que eran, no solamente estaban las ovejas de un pastor, sino de varios pastores. Pero interesantemente, cada oveja conocía realmente quién era su pastor. Pero en este caso lo que estamos viendo es la puerta. Había una puerta literal en aquel encierro que ellos hacían, en este caso, que ellos tenían para las ovejas. Ahora, pero cuando el tiempo lo permitía también, esto también es interesante, las ovejas no volvían por la noche al pueblo. Cuando el tiempo lo permitía, me imagino que en tiempos de verano, porque recuerden que los pastores se encargaban de llevar las ovejas a las montañas, a donde hubieran pastos más frescos, donde hubiera agua más fresca para esas ovejas, en este caso, para que se mantuvieran alentadas y dieran buena lana. En este caso, y buena carne también, porque era parte de lo que ellos lo usaban. Su consumo no solo era la lana, sino también la carne. Entonces, había momentos en que, si el tiempo lo permitía,
entonces las ovejas no volvían de noche al pueblo. Entonces se recogían en rediles al aire libre, en algunos casos. Se recogían en rediles al aire libre, dice que eran o son lo que se conoce como apriscos. Ellos lo que hacían era que ellos agarraban ramas y ellos hacían con estacas, ellos hacían un tipo de encierro para tener su grupito de ovejas cuando ellos estaban arriba en la montaña. Ellos hacían estas cosas, y si no, lo que ellos hacían era también que en las montañas habían lugares que eran como tipo una hendidura, una cueva, por decirlo así, aunque no era tapada, pero era una hendidura. Entonces también a veces, para no hacer la enramada, ellos se agarraban y metían ahí a las ovejas, en este caso. Pero, interesantemente, hermanos, en esas partes, en la abertura, dice que la puerta, no había una puerta física. Ahí no podía haber una puerta física como lo había en el pueblo, donde el portero abría o cerraba aquella puerta para que las ovejas no se salieran. En este caso, ahí no había una puerta física. Lo que sucedía era que por la noche el mismo pastor se acostaba en la abertura, de forma que ninguna oveja podía salir sin tener que pasar por encima o por donde estaba el pastor en este caso. Entonces, encima de su cuerpo, o sea, literalmente, el pastor era la puerta. En ese caso, en ese momento, a eso se refería Jesús también cuando Él dice en San Juan capítulo 10, vamos a ver versos 7 y 9, y Él dice, yo soy la puerta. Versos 7 y 9 dice la palabra, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Ahora, recuérdense, hermanos, que la palabra de cierto es amén, amén. Esto es así de verdad, esto es una realidad. Eso no es por si acaso o puede cambiarse, no. Esto es así. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Él dice, yo soy la puerta. Hermanos, yo creo que eso está bien claro. Lo que Él estaba tratando de enseñar era a aquellos fariseos, aquellos que estaban ahí, recuerde que el ciego acababa de creer en Él y adorarle, pero la mayoría de los fariseos no creyeron en Él, y Él ahora les estaba diciendo, pero es que yo soy la puerta. Y ellos entendían todo el contexto de ellos, de un rebaño, de un pastor, y lo que representaba ser la puerta, fuera física o en este caso figurativa, porque era una abertura solamente. Ahora, interesantemente, la palabra puerta, en el Antiguo Testamento, la palabra puerta usa dos palabras en hebreo para hablar de la puerta. La primera palabra que usa es petash en hebreo. Esta palabra petash significa una abertura o una pasada. O sea, esa palabra que usaban era solamente para referirse a una abertura o una pasada. En este caso, si usted puede ver, aquí hay una puerta a la derecha de ustedes, pero esta puerta es una abertura, es una pasada en este momento. Usted por ahí entra o sale, es una abertura, ok. Esa palabra, la que usaban en el Antiguo Testamento, era la palabra petash. Había otra palabra en el Antiguo Testamento, y la segunda palabra era delet. Esa palabra delet significaba puerta, pero ahora era el objeto que se cierra o que cierra la pasada. O sea, ya no era la abertura. Ahora, la palabra que usaban también era, en este caso delet, que la palabra ya era una puerta física. En este caso nosotros tenemos ahí puertas para cerrar. Ok, y ahí ya no sería la abertura, sino la puerta. ¿Me entienden esto? Que esa era la segunda palabra que usaba en este caso. O sea, en el Antiguo Testamento habían dos palabras. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra que usa el griego para hablar de la puerta, la palabra es solamente una, y la palabra es sura. Esa es la palabra en griego, sura. Esa palabra sura dice, sirve para estos dos significados, la misma palabra.
Sirve para los dos significados, tanto para una abertura como para una puerta física. Y esa es la palabra que usa ahí en San Juan 10, cuando él viene hablando y él dice, yo soy la puerta. Entonces se refería tanto a la puerta física natural, pero también a una abertura. O sea, era la única puerta, y en ese caso él dice, yo soy esa puerta. Sea física o sea una abertura, pero yo represento esa puerta, en este caso. Para nosotros, hermanos, igualmente, la única forma de entrar o salir de un lugar, y en este caso aún de nuestros hogares, es por la puerta, ¿verdad? Es por la puerta, en este caso, eso es bien claro para nosotros. Ya que si alguno de nosotros vemos entrando o saliendo a una persona por otro lugar, que no sea la puerta, en este caso, una ventana, ¿qué pensaría usted? Automáticamente usted pensaría, si no está entrando por la puerta, hermano, ese es un ladrón. Ese se está metiendo por el lugar no indicado. Está entrando por un lugar que él no debería de entrar, y eso es extraño. Porque se entiende que el dueño o la forma correcta de entrar es por la puerta, no por otro lugar. Entonces podríamos decir con toda seguridad que es un ladrón. Ok, pues esta es la misma situación que Jesús está enseñando en los versículos 1, versículo 8 y versículo 10. Vamos a leerlos. Verso 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Ahora, ¿por qué salteador? Generalmente, ahora las ventanas son más bajas, pero antes eran más altas, ¿verdad? Generalmente una persona tenía que brincar para llegar a la ventana. Ok, pero recuerden que el contexto de ellos eran ¿cómo se llama? Corrales que ellos hacían de piedra. Esos corrales tenían una cierta altura. Ok, recuerden que ¿cómo se llama? En los pueblos ellos tenían, que ya lo vimos, ellos tenían corrales comunales. O sea, ahí había muchas ovejas en esos corrales. Y como hasta el día de hoy, hermanos, en toda la historia de la Biblia y en la historia del mundo, hermanos, siempre han existido los ladrones. Y ahí igualmente habían ladrones, había gente que si no era realmente un pastor, él no iba a entrar por la puerta. ¿Qué iba a hacer? Tirarse por otro lado, el ladrón y salteador, porque tenía que brincar y caer adentro y agarrar la oveja, no sé cómo hacía, ¿verdad? Y la tiraba al otro lado y se la llevaba para, lo más seguro, para almorzársela, ¿verdad? O para venderla, hacer negocio, no sé, pero siempre han existido ladrones en este caso. Ahora, vea lo que dice el versículo 8. Verso 8 también dice, todos los que antes de mí vinieron, oigan, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Ahora, ¿por qué Jesús está hablando esto? Hermano, porque el verdadero pastor, aunque lo que estamos viendo es la puerta, el verdadero pastor se preocupaba por la oveja para que fuera y tuviera buenos pastos, tuviera buena agua, pero no el ladrón y el salteador. A él no le interesaba eso. ¿Qué era lo que le interesaba? Robársela, ¿para qué? Para matarla. Fuera a comérsela o fuera para vender su carne, hacer negocio, en este caso. Y recuerde que en el verso 8 él dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores.
Entonces, hermanos, la gran pregunta es, ¿a quién se refiere Jesús cuando Él habla de ladrón? En este caso, porque recuerde que lo que está usando es una alegoría. Son comparaciones de algo normal o natural. En este caso, hermanos, aquí ladrón o los ladrones son los falsos maestros y líderes religiosos de Israel, que no quisieron creer en Él. Y lo metí entre paréntesis, hermanos, el ladrón ahí no es el diablo. ¿Cuántos han oído hablar del famoso pasaje de San Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y todo el mundo asocia eso con Satanás. Permítame decirle que según la hermenéutica bíblica, que es el término o la herramienta de cómo poder estudiar la Biblia, es bien claro que usted no puede agarrar un versículo y sacarlo de su contexto, porque si usted saca un versículo de su contexto, usted hace un pretexto. Y si usted hace un pretexto, ahí es donde vienen las falsas doctrinas o malas interpretaciones bíblicas. Lo que viene hablando ahí el Señor al ladrón se refería a aquellos que se metían literalmente a robar ovejas, pero Él está dando una comparación, es una alegoría para referirse a los falsos maestros, para referirse a los falsos líderes religiosos, en este caso de Israel, que no creían en Él como Dios, como Señor, como lo acababa de hacer aquel ciego que nunca había visto a Cristo, pero que ahora lo ve. Y a través del milagro Él se postra y lo adora como Dios. Wow. A eso se refiere en este caso cuando Él habla de ladrón y salteador. ¿Estamos claros en eso, iglesia? Ok. Ya que no aceptaban en este caso lo que acabo de decirles, creer en Jesús como el Hijo de Dios, los líderes religiosos, sino que solo por medio de Él Israel tendría salvación. Ellos no querían creer en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Recuerden que la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, era su pueblo que Él había escogido. Los líderes religiosos, los maestros de la ley, tenían todas las escrituras y ellos sabían que desde el Antiguo Testamento se les esperaba o se les hablaba del Mesías que iba a venir. Pero ellos no querían creer. Ellos no entendieron que solo a través de Cristo Israel podría, y hasta el día de hoy es la única manera en que podría o pueden tener salvación. Y eso es lo que Jesús dice en el verso 9. Vea lo que Él dice en el verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿A quién se lo estaba diciendo Él? A los líderes religiosos y a todos los que estaban ahí en el momento en que Él había sanado a aquel ciego, y aquel ciego reconoció a Jesús como Señor. Pero ellos no. Ellos no lo reconocieron. Ellos no quisieron creer en Él, en este caso. Entonces dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, el problema de aquellos líderes religiosos que eran los ladrones y salteadores, ellos no querían entrar por la puerta. ¿Quién era la puerta? Jesucristo. Lo que ellos confiaban eran en los ritos o en las leyes ceremoniales. Ellos creían que ellos podrían salvarse guardando la ley. Ellos creían que podían salvarse a ellos mismos cumpliendo los ritos y las exigencias que ellos habían escrito, porque ellos le aumentaron cada vez más a la ley. Y eso lo vemos en la palabra. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, versos 1 y 3. Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, versos del 1 al 3.
Y luego vamos a ver el verso 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, le recriminan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no hacen lo que comúnmente nosotros hacemos? Lo que la ley aparentemente nos enseña. ¿Por qué tus discípulos no lo hacen? Verso 2, dice ellos: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Eso era parte de las leyes ceremoniales que ellos tenían, de los ritos religiosos. Según ellos, para ellos salvarse o ellos estar puros delante de Dios, ellos tenían que lavarse muchas veces las manos antes de comer o aún después de comer. Es más, ellos tenían que lavar muy bien el vaso en el que bebían, lavar muy bien el plato en que comían también, porque si no, eso a ellos les iba a traer contaminación, se iban a contaminar espiritualmente por no lavarse muy bien. O sea, ellos tomaban de una forma de algo simbólico, ellos lo traían al mundo literal. O sea, lavarse muy bien las manos significa: yo estoy limpio, yo estoy puro, según ellos. Pero recuerden, cuando Jesús les habla a ellos, Jesús les dice a ellos: ustedes son como tumbas. Son como tumbas blanqueadas. O sea, por fuera se veían muy bonitos, se veían muy hermosos. O sea, a veces a los cementerios, ¿verdad? No todos los casos, pero a veces va uno de gente que tiene un poco más de dinero, ¿verdad? Y usted ve aquellas tumbas, oiga, bien lavadas, bien adornadas, con ya ahora hasta, ¿cómo se llama? Le ponen cerámica, le ponen porcelanato, y usted ve aquella cosa y usted dice: wow, ¿verdad? Y tal vez ve otra tumba a la par y esa no tiene nada, solamente tierra y una cruz. Pero hermanos, interesantemente, aunque se vea muy bonita por fuera, el contenido es el mismo: pudredumbre, muerte. Y así el Señor los cataloga a ellos y les dice: ustedes por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de pudredumbre. ¿Por qué? Porque ellos nunca se habían arrepentido de sus pecados. Ellos no querían creer en Cristo. Más bien, recuerden cómo ellos mismos hicieron lo posible para llevarlo a la cruz, para que muriera. Ellos mismos instaron al pueblo para que gritaran, que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Cristo. Los líderes religiosos, los que conocían la ley, la palabra de Dios. ¿Ve por qué el Señor les llama ladrones y salteadores? Porque ellos estaban confiando en sí mismos, en sus doctrinas, en sus ritos religiosos. En este caso, seguimos leyendo. Me quedé en el verso 3, dice así: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros? Ahora el Señor les devuelve la pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En otras palabras, ellos creían más a la tradición que a lo que realmente la palabra de Dios enseñaba. Hermanos, yo no sé si a usted le parece esto parecido, pero eso no ha cambiado hasta el día de hoy. La mayoría de personas hoy en día en las religiones creen que se van a salvar por cumplir ritos religiosos. Pero son ladrones y salteadores porque se brincan realmente. Se brincan por otro lugar, pero no entran por donde deben de entrar. ¿Por dónde deben entrar? Por la puerta. ¿Quién es la puerta? Es Cristo, no hay otra forma.
para la salvación. Entonces Él les devuelve la pregunta y Él les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque, bueno, por vuestra tradición. Y ahí sigue diciéndoles un montón de cosas. Ahora voy a ver el verso 14. Verso 14 dice: dejadlos, porque ellos no creyeron en Cristo. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, ahora el Señor les dice: alguien que quiera cumplir la tradición solamente, los ritos religiosos, y se brinca por otro lado para, según él, ser salvo, sin entrar por la puerta realmente que soy yo, y siguen esos ritos y les enseñan esos ritos, eso es un ciego guiando a otro ciego. ¿Usted se imagina ese espectáculo? Hermano, ¿usted puede por un momento imaginarse a un ciego guiando a otro ciego? Lo que la palabra enseña, por lógica, ambos van a caer en un hoyo, ambos se van a tropezar en algún momento, porque ¿quién le va a decir al otro por dónde va? Y él aquí les está diciendo: ok, los líderes religiosos que enseñan las tradiciones, que enseñan todo ese montón de costumbres, dejándome a mí de lado, son ciegos guiando a otro montón de ciegos. Wow. Increíble, hermanos. Ahora, esto, hermanos, eso no ha cambiado en nada todavía. Eso no ha cambiado en nada hasta el día de hoy. Después de 2000 años que Jesús enseñó eso, que sucedía todo eso, hasta el día de hoy las personas creen que se pueden salvar por sus tradiciones ceremoniales, subiendo por otro lado. Hay personas, hermanos, que creen que se van a salvar porque todo el tiempo van a determinada iglesia. Hay gente que cree que se va a salvar porque va a misa o porque viene al culto. Solamente por eso. Hay gente, hermanos, para no hablar tanto del otro lado y hablar de este lado, hay gente, hermano, que cree que se va a salvar simplemente porque diezma y ofrenda, porque da dinero, como algo ceremonial, como algo religioso. Y se los compruebo. ¿Cuántas iglesias, hermanos, cuántos pastores han enseñado a las ovejas, a la iglesia, y le han enseñado de que si usted no diezma se va al infierno? ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Entonces, al final hay gente que lo que hace es dar dinero para no irse al infierno. Eso es una ley ceremonial. Hermanos, si nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos la Biblia, nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros no nos vamos a salvar porque diezmemos y ofrendemos. Nosotros nos vamos a salvar, usted se va a salvar por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Él fue el que fue a morir en lugar tuyo. Él derramó su sangre por ti. Él fue quebrantado por ti. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La única forma en que alguien puede salvarse es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Por eso, si hay algo que debemos de enseñar a la iglesia, de enseñar en nuestras iglesias, es la palabra de Dios y mostrar a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación para el hombre. Pastor, y entonces a la hora de ofrendar y diezmar, eso es el fruto de la obediencia de haberle entregado mi vida a Cristo. Entonces yo no ofrendo y diezmo para salvación, yo ofrendo y diezmo por la salvación que Él ya me ha dado. Dijo ahí uno por ahí en la tele, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Pero hoy muchos lo que hacen es manipular al pueblo
¿Por qué lo manipulan? Porque ¿cuál es el deseo? Pues recuerde que somos comparados como ovejas. Y el ladrón y salteador que se tira por otro lado, él lo que quiere es matar y destruir la oveja, los falsos maestros, porque a ellos les interesaba solamente la lana de la oveja. Y hermanos, si eso no ha cambiado hasta el día de hoy, solo el verdadero pastor se interesaba por la oveja, que es lo que vamos a ver los domingos siguientes, que lo voy a dividir en dos partes, en relación, cuando él dice, yo soy el buen pastor. Pero en este caso Jesús está enseñando, yo soy la puerta. Y él lo dice bien claro, hermanos, y voy a volvérselo a leer y vamos a dar 2 versículos y con eso terminamos. El primero está igual en San Juan 10, en el verso 9. Verso 9. San Juan capítulo 10, verso 9 dice la palabra. Yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Él es la puerta. No es una religión la puerta. Hay gente que cree que se va a salvar porque es católico, porque es testigo de Jehová, que se va a salvar porque es mormón, que se va a salvar porque es aún evangélico. Hermano, déjeme decirle de todo mi corazón, usted no se va a salvar por ninguna religión. Eso es cosas de hombres. ¿Estamos entendiendo? Y él lo dice bien claro. Entonces, verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora vea lo que dice la palabra en Hechos capítulo 4, versos del 11 al 12. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versos del 11 al 12. Recuerden, aquí Cristo ya había ascendido al cielo, Él les da la gran comisión a sus discípulos y ahora vea lo que predica Pedro en este caso, vea lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Estaba hablándole al pueblo de Israel. La cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro, oigan, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. Por eso, hermanos, al igual que Pedro, no podemos dejar de anunciar, de predicar, de enseñar a Cristo, porque Él es la salvación para el hombre. Y recuerda esto, hermano, en tu corazón, recuerda, Él no es una puerta. Él es la única puerta para la salvación del hombre. Él no es una puerta más, no, Él es la única puerta para la salvación del hombre. Para tu salvación, para mi salvación. Y Él lo dijo, yo soy la puerta. Esa puerta que representaba algo físico, literal, pero también algo que era una abertura. Pero Él dice, yo soy la puerta. El que se tire por otro lugar, creyendo en ritos, en ceremonias, en religiones, ese es ladrón y salteador. Porque solo Él es la verdadera puerta, hermano. Así que yo te invito a que cierres tus ojos ahí
Inclina tu rostro. Hermano, y yo quiero decirte en esta hora otra vez, Él es la puerta. Él es la puerta. Yo no sé si usted está seguro de su salvación en Cristo o no. Yo no sé si usted realmente le ha entregado su vida a Cristo, se ha arrepentido de su pecado y ha creído en Él realmente por la fe. O usted ha entrado por otro lugar o está queriendo entrar por otro lugar que no sea Cristo. Porque tal vez usted tiene tiempo de venir a esta iglesia o ir a una iglesia y todavía realmente usted no le ha entregado su vida a Cristo, no se ha arrepentido. Yo le invito en esta tarde para que usted se vuelva a Cristo en arrepentimiento y fe y puedas creer en Él y ver que Él es la única puerta para tu salvación. No hay otra. No hay otra puerta. Él es la única puerta para nuestra salvación. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos habla, ella nos enseña el camino, ella nos muestra tu verdad, Dios, y hoy hemos visto esa hermosa verdad cuando tú dices: yo soy la puerta, Señor. Eres el único que nos puedes dar salvación, Señor. Y Padre, mi oración es primeramente dándote gracias a los que hemos creído, a los que hemos entrado por esa puerta ya, Señor. Gracias por habernos permitido el acceso, Señor, de entrar a esa salvación que tú nos prometes. Y segundo, Señor, mi oración es para que tú abras la puerta y la abertura para aquellos que no te han conocido todavía, para aquellos que nos escuchan en internet, Señor, para aquellos que escuchan ese mensaje en otro lugar, que puedan reconocer que tú eres la única puerta para la salvación, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?